Hola gente, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Molestan, cachetada de domingo. Espero que estén súper bien y dispuestos a sácate. El tema de hoy tiene que ver con un mensaje que me llegó ayer, que es un tema que ya he hablado, creo que ya de hecho he mencionado algo en las cachetadas y probablemente en algún episodio de podcast anterior, pero como me llegó el mensaje de esta persona hoy a la mañana fue como, les tengo que recordar esto, por favor. El mensaje en total, bueno, a ella le estaba saliendo un viaje, qué sé yo, larguísima la historia, pero obviamente estuvo esperando este viaje hace 1000 años. Es como que ella era algo que siempre había querido y que qué sé yo, y ahora que se le dio, la flaca está cagada en las patas y empieza con su mente autoboicoteadora, que es normal para todos. Y una de sus cosas que ella me dice es esto, que ella sabía que quiere esto hace años, y ahora por qué de repente tiene miedo y por qué. Y obviamente en todas las excusas que ella me pone para no hacerlo o las razones por las que no lo haría en este momento de su vida, tienen que ver obviamente con la edad y con cosas que yo me doy cuenta que son las que su cabeza se está agarrando o su ego se está agarrando porque está cagada en las patas y digamos es algo que nos pasa a todas y a todos. El punto son dos. Primero y principal, que esto yo creo que ya lo he contado en algún otro episodio, pero lo voy a contar otra vez. Cuando yo me estoy por ir de viaje, o sea, en mi primer viaje que fue a Nueva Zelanda, en 2012, yo nunca había salido de Argentina, nunca me había tomado un avión, no conocía a nadie yo que haya hecho esta experiencia, o sea, alguien conocido, ¿no? Como era la primera vez en la vida de un millón de cosas, nunca había estado ni en un hostel, no sabía ni lo que era, bueno, era una cosa, o sea, yo me fui de 0 a 1000. Pero bueno, yo quería viajar desde que tengo uso de razón, que yo quería vivir esta vida, no como vivir viajando y qué sé yo. Y claro, cuando todo durante años para mí fue una lucha, ¿no? Como lucha de que me dijeran que no se podía, que estaba loca, que era una inmadura, que era imposible, que no sé qué, era como toda lucha, 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 hasta que de repente me doy cuenta que, bueno, en 2 meses me voy, que ya tenía pasaje, tenía la visa, tenía la work and holiday, tenía todo. Ya había renunciado al trabajo, ya me había recibido, ya está, era como, bueno, listo, tipo, no hay vuelta atrás. Los 2 últimos meses antes de viajar, yo me pegué las peores pestes de mi vida. Me sentía como el culo, pero tipo fiebre, gripe, diarrea, no podía comer, o sea, estaba pero destrozada. Si usted, yo creo que adelgacé como 10 kilos antes de viajar, o sea, y llegué verde, creo, a Nueva Zelanda de lo mal que la estaba pasando porque me empecé a cagar las patas de una forma. O sea, cuando tanto luchar durante años y siempre pareció imposible, es como que medio me acomodé a la lucha, ¿no? Como que era mi zona de confort, era estar todo el tiempo peleándome con todo el mundo en pos de mis sueños. Y ahora como, bueno, listo, dale, anda. Tipo, tenés tu pasaje, tenés tus cosas, dale. Y ya ahí fue como, ¿qué? ¿Y ahora qué mierda hago? O sea, ¿qué? Y lo que a mí me ayudó en ese momento, o sea, la única razón por la que yo viajé a Nueva Zelanda en ese momento fue porque yo ahora creo que manejo esto de una forma más madura, pero en ese momento mi orgullo, o sea, fue por orgullo, únicamente por orgullo, porque yo misma me dije, rompí las pelotas y los ovarios a todo el mundo incansablemente durante años para que a último momento decir, ay, no, no me animo a ir, o sea, yo ni en pedo jamás. O sea, yo me quería quedar, chicos, yo no quería viajar. O sea, en ese momento, no en esa situación de miedo, de estar enfrentándome a todo lo que se venía, que de repente mi sueño era realidad y iba a poder viajar, irme del país, tomarme un avión, que un millón de cosas. En ese momento, para mí, admitir que me daba miedo, no, no. O sea, yo viajé por inercia. Viajé por inercia porque ya había comprado el pasaje y y aparte en ese momento el pasaje lo compré tipo fui a una agencia en persona, estamos hablando de 2012, o sea, carísimo. Pero en ese momento estaba el vuelo directo, Buenos Aires, Oakland, con aerolíneas argentinas. Pero bueno, en fin, igual. Como que yo, claro, tenía todo tan organizado que me daba vergüenza, me dio vergüenza y por eso viajé, me dio vergüenza admitir que no quería ir, o sea, que no quería, fue porque me cagué en las patas porque se me venía todo esto encima de repente, que obviamente yo el año antes ni siquiera me lo puse a pensar, o sea, yo era como, no, seguí, me tenía que recibir. O sea, aparte me fui un mes después de recibirme, o sea, me acababa de recibir, igual me fui, renuncié, bueno, tuve un quilombo en mi vida en ese momento, pero claro, a mí cuando me cae la ficha, fue como, no, no, te cae en las patas. Pero claro, ese fue el miedo que cuando yo le digo que conmigo se hace igual, es esto, o sea, yo no es que
Ay, por fin me voy del país por primera vez me tomo un avión, por primera vez en un hostel y la verdad sé que lo vas a... No, estaba cagadísima en las patas. O sea, de verdad que la única razón por la que yo fui fue porque no, porque me dio vergüenza admitir adelante de todo el mundo. Miren lo mucho que estoy moviendo las manos que me marcó pasos. Me dio vergüenza admitir que me daba miedo y fui igual, fui solo por eso. Ahora, una vez que yo llegué al aeropuerto, una vez que, es más, no, es más, el aeropuerto clonazepam porque me daba miedo volar. Aparte, yo tenía miedo de volar, gente. Y mi primer vuelo en avión fue un vuelo de 15 horas, creo que era Buenos Aires, o sea, pero empastilladísima. Me acuerdo que me tomé el clonazepam antes, media hora antes de abordar y no me acuerdo ni siquiera de despegar. O sea, yo dormí todo el viaje pero así fui yo. O sea, yo fui orgullosa, destrozada y drogada. Así llegué yo a mi primer viaje. O sea, no es que, ay, qué clara que la tenía y yo siempre que quise viajar. No, yo estaba cagadísima en las patas, pero con miedo se hace igual. Con miedo y con orgullo, lo que ustedes encuentren eso que va a hacer que viajen igual a pesar del miedo, porque el miedo si no viajaron nunca, y sobre todo si obviamente pasó mucho tiempo o lo que sea, el miedo va a estar, es imposible que no esté. Estamos llevando a nuestro cuerpo, a nuestra alma, una experiencia que jamás hizo en su vida, con el tiempo que nos haya llevado tratar de construir esta situación. O sea, imposible que no haya miedo, solo que justamente para ir contra el miedo tienen que encontrar cosas que a ustedes les ayuden. En mi caso fue el orgullo, pero bueno, me sirvió el orgullo y el clonazepam para subirme al avión. A mí me sirvió. Ustedes busquen su herramienta. Pero el segundo punto, aparte de esto, de que miedo vamos a tener igual, o sea, es imposible que no tengas miedo, el segundo punto es que cuando vos te des cuenta que estás entrando en esta, porque tenés que avivarte, y esta piba que me escribió el mensaje está avivada, y por eso me escribió, y le agradecemos, y le aplaudimos que me haya escrito para decirme que tenía miedo, porque sabía que yo le iba a decir, nah, que tenés que hacerlo igual, que no sé qué. Cuando ustedes se den cuenta que están entrando en este loop de miedo y se empiezan a decir cosas que se dan cuenta que en el fondo en realidad no sienten, pero se las están diciendo porque tienen miedo y se quieren convencer de que no lo hagan y bla, 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 pueden o escribirme también y lo charlamos, yo los motivo, pero también lo que tienen que hacer es buscar las razones por las que sí. Recuérdense por qué quieren hacer este viaje, pregúntense, una pregunta muy usada en coaching es ¿qué es lo peor que puede pasar? Y puedo lidiar yo con eso. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que no te guste y te tengas que volver, que perdiste un poco de plata, sí puede ser, pero esta chica, por ejemplo, se está yendo a la Work and Holiday. Entonces yo le dije, o sea, que si el tema es plata, cuando en la Work and Holidays te pones las pilas, o sea, si realmente vas, si te pones las pilas para ahorrar, se puede ahorrar un montón de plata. O sea, la plata, al final, si lo que te preocupa es la plata, entonces mentalizate los primeros meses, darle duro al trabajo, ahí te ahorras tu colchón y de última te tenés que volver a Argentina, por lo menos te volvés a Argentina con un poco de plata. O sea, imposible que no consigas trabajo. Todos, si estamos con la mentalidad bien enfocada, probablemente puedas ahorrar un montón. Entonces, el tema de la plata no es un problema, pero si ustedes se ponen, enfocan en las razones por las que no, que esto también es una frase que les digo siempre, van a encontrar un millón. O sea, ella me estaba enumerando todas las razones por las que no lo debería hacer ahora, pero después igual me dijo, pero la cabeza, que tipo es una locura nuestra cabeza porque no hace esto, que lo hace porque tiene miedo y quiere como protegerte. Pero vos tenés que darte cuenta que en realidad no te va a pasar nada malo y empezar a enumerar las razones por las que sí. Y primero y principal, la única razón debería ser que lo tenés que intentar. Porque si no, te juro que el arrepentimiento que vas a tener va a ser insoportable. Insoportable. Porque no hay forma que si era algo que realmente querías hacer durante muchísimo, muchísimo tiempo, no haberte permitido intentarlo, te va a enojar muchísimo. Te va a enojar, te va a doler, o sea, no te lo hagas. No te lo hagas y calmate que si te sale mal, está todo bien, no pasa nada, te volvés y ya en un futuro será una anécdota. Porque lo que más perdiste, o sea, lo que realmente se puede perder, así que decís que bueno, plata. Y la plata, a ver, en esta vida, obviamente, siempre hablando desde el privilegio, bla, 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 pero sabemos que al final la plata no es tanto lo que importa, sino que importa la experiencia, importan la gente con la que nos relacionamos y etcétera. Entonces, bájenle la cabeza al miedo, porque el miedo va a estar, encuentren la forma de atacar ese miedo con lógica, que también la van a encontrar, solo que tienen que estar enfocando la energía en las cosas que sí, no en las que no, porque hay un millón de razones por las que no, y te van a parecer totalmente válidas. Así que si vas a estar encontrando razones por las que no ir, va a haber un millón, pero
No te enfoques ahí, amiga, si vos querés viajar, sabés que en el fondo querés viajar. Y yo sé que esta chica va a viajar porque por algo me escribió a mí, porque sabía que yo le iba a decir todo esto y más. Creo que le... Pelea de gatas. Creo que le mandé como 15 audios. Que a ver, de verdad, yo entiendo los miedos, entiendo, ya les digo, o sea, yo viajé arrastrada por el orgullo, no por mi valentía, por el orgullo del clonazepam para poder subirme al avión. Así que, nada, les entiendo. Bueno, acá se va a armar. Ay, las voy a extrañar a estas. Ya me queda re poquito en el house sitting. Bueno, en fin, eso. Espero que esta cachetada los haya cacheteado y nos vemos en un próximo episodio.